Hola a todos. Bien, en primer lugar quiero volver a insistir en algo en lo que en alguna vez hemos pasado por encima, pero que me gustaría puntualizar. Para algunos que critican que leo textualmente, pues sí, leo textualmente. Lo que no hago es leer de ninguna fuente de Internet, y mucho menos de Wikipedia. Todos, absolutamente todos, los vídeos que subo, los textos son míos, los guionizo, los redacto y, por supuesto, los leo, ya que no soy ningún presentador de ningún medio y, por lo tanto, no estoy habituado a hacerlo de otra manera. Tampoco soy actor. Dicho esto, vamos a meternos en harina. Tal y como os prometí el pasado viernes, hoy vamos a hablar de por qué colorean los amplificadores. Los amplificadores de audio, señores, no colorean, o al menos no deben de colorear el sonido de manera inherente, a no ser que sea a propósito. Es decir, no deberían introducir ningún tipo de coloración ni significativa o insignificativa en el sonido si están diseñados y fabricados de forma correcta. El propósito principal de cualquier amplificador es simplemente aumentar la amplitud de una señal sin distorsionarla ni añadir ninguna coloración de ningún tipo, ni ninguna otra cualidad no deseada. Sin embargo, algunos amplificadores de audio pueden tener características de diseño que afecten sutilmente a su sonido, tanto de forma inherente, insisto, como de forma burdamente provocada. Algunos audiófilos buscan amplificadores con características específicas, como una respuesta de frecuencia ligeramente ajustada o manipulada, distorsión armónica controlada o una firma sónica muy particular. Insisto, una firma sónica muy particular. Pero eso no es lo que debe hacer un amplificador. Estos amplificadores pueden diseñarse para proporcionar una experiencia auditiva específica, lo que podría interpretarse como colorear el sonido. Un amplificador de audio de alta calidad, insisto, siempre debe de reproducir el sonido de manera precisa, lineal y sin agregar ninguna coloración ni ningún defecto. Cualquier coloración notoria del sonido suele ser el resultado de un diseño defectuoso o una provocación adrede, tanto debido a componentes de una cierta baja calidad como, insisto, provocar esa coloración, ese timbre adrede. Clases de amplificadores, aunque ya lo vimos, vamos a repasarlo otra vez. Existen diferentes clases de amplificadores, como amplificadores de clase A, clase B, clase AB, clase B, clase D, entre muchísimos otros. Pasaremos y repasaremos las últimas especificaciones en este aspecto, los amplificadores de clase D y los digitales en un futuro post. Creo que va a ser interesante. Cada clase tiene sus propias características, evidentemente, y desempeño más que específico. Potencia de salida. La potencia de salida de un amplificador se mide, como todos sabemos, en vatios, W, y determina lo alto que pueden ser el volumen en los altavoces. Es importante que el amplificador tenga suficiente potencia para mover los altavoces que se le conecten. No confundir potencia vatios con potencia energía, señores. Ya lo vimos también en un apartado en un anterior post. Distorsión armónica.
Los amplificadores no deben añadir ninguna distorsión al sonido. Insisto, ninguna distorsión al sonido. Hay algunos que sí añaden esta distorsión adrede para provocar cierto tipo de música y cierta coloración. Valores bajos de THD o Total Harmonic Distortions son siempre los más deseables. Relación señal-ruido, SNR. La relación señal-ruido mide la cantidad de ruido eléctrico en comparación con la señal de audio. Una señal ruido o una relación señal-ruido más alto indica un mejor rendimiento en la reproducción de audio de alta calidad. Impedancia de los altavoces. Los altavoces, como ya vimos también en un anterior post, tienen una impedancia nominal. Es importante que la impedancia de los altavoces sea compatible y a la par con la del amplificador para obtener un rendimiento óptimo de ambos. Aunque también es más que bien conocido que todos, absolutamente todos los altavoces varían su impedancia a lo largo de lo que se llama su ancho de banda o respuesta en frecuencias. Diseño y calidad de construcción. La calidad de construcción, los componentes utilizados y el diseño interno pueden más que afectar significativamente a la calidad del sonido y la durabilidad del amplificador, como ya vimos también el viernes pasado. Características adicionales. Algunos amplificadores tienen características adicionales como control de tonos, ecualización, ajustes de ganancia, entradas y salidas múltiples, tanto analógicas como digitales, streamers, DACs, conexiones Wi-Fi, conexiones Bluetooth, etcétera, etcétera, etcétera. Presupuesto. Los amplificadores varían más que ampliamente según su precio. Es importante encontrar uno que se ajuste a tus gustos. Presupuesto y necesidades específicas. Topología de amplificación. La topología del circuito interno de la amplificación puede variar sustancialmente, como el amplificador en clase A, en clase B, en clase AB, en clase D, en clase la que sea. Cada uno tiene sus propias características de funcionamiento y eficiencia energética o la conversión de lo que consume o lo que gasta de corriente con la potencia ofrecida. Amplificadores de tubo o válvulas y amplificadores de estado sólido. También repaso, ya lo vimos también en un anterior post. Los amplificadores de tubo o válvulas y los amplificadores de estado sólido, transistores, utilizan tecnologías diferentes, evidentemente, y tienen un sonido algo distinto y algo diferente. Pero, señores, no colorean, no deben de colorear. Eso es un defecto de su fabricación, su diseño o provocado adrede. Los amplificadores de tubo suelen ser apreciados por su calidez y distorsión armónica propia, que no provocada, mientras que los amplificadores de estado sólido tienden a ser más precisos y más eficientes. Biamplificación y multiamplificación también, repasémoslo. No confundir con bicableado o multicableado, que no sirve absolutamente de nada, que no nos vendan la moto. Ya hablamos también de ello en un anterior post. Algunos sistemas de audio de alta, media, alta y muy alta utilizan múltiples amplificadores para separar las frecuencias y amplificarlas de manera más precisa y más correcta. Esto se conoce como biamplificador, dos amplificadores, o multiamplificador, varios amplificadores. Uno para cada uno de los drivers o altavoces que vayamos a utilizar. Configuración de altavoces. La forma en que se conectan los altavoces al amplificador, ya sea en serie o en paralelo, puede, y de hecho lo hace, afectar a la impedancia total, la carga en el amplificador, su respuesta y su tonalidad. Refrigeración. Los amplificadores potentes pueden generar evidentemente mucho calor, por lo que una refrigeración adecuada es muy importante para evitar el sobrecalentamiento, la distorsión y otros innumerables problemas, como por ejemplo
la coloración. Marcas y modelos populares. Hay muchas marcas de amplificadores de mucho renombre en el mercado, cada uno con sus propios modelos, características y color únicas, pero señor, provocadas por estos más que dignos y altos fabricantes. Los amplificadores integrados versus los amplificadores separados. Los amplificadores integrados combinan el amplificador con la etapa de potencia. El preamplificador es solo una unidad, mientras que los amplificadores señalados tienen componentes para cada una de estas funciones: preamplificación, amplificación, etc. Los amplificadores separados a menudo se consideran de mayor calidad. Características que no forzosamente tienen por qué ser verdad. Amplificadores de auriculares. Estos amplificadores suelen estar diseñados específicamente para mejorar la calidad cuando se usan o para auriculares. Pueden ser útiles para audiófilos y para músicos, pero no aportan ninguna característica, funcionalidad o especificación concreta fuera de lo que es una toma común de auriculares propia en nuestros amplificadores. Impedancia de carga. Además de la impedancia de los altavoces, la impedancia de carga del amplificador también es extremadamente importante. Lo vimos en un anterior post. Debe coincidir con la impedancia nominal de los altavoces para obtener un rendimiento óptimo y limpio. Y recordemos que esta varía según la frecuencia y el ancho de banda de nuestros altavoces, cosa que repercutirá, y de hecho repercute, en las especificaciones de vuestras etapas de salida, y eso sí puede provocar coloración. Respuesta de frecuencia. Los amplificadores deben tener una respuesta de frecuencia totalmente plana, insisto, totalmente plana, para garantizar que todas las frecuencias se reproducen con la máxima precisión. Esto se mide en hercios, como todos sabemos, y debe de cubrir al menos el rango de la frecuencia audible del ser humano, es decir, de entre 20 y 22.000 Hz aproximadamente. Distorsión de intermodulación. Además de la distorsión armónica, como ya hemos visto antes, la distorsión de intermodulación también es mucho más que importante. Esta distorsión se produce cuando dos o más frecuencias se mezclan en el amplificador y generan nuevas frecuencias no deseadas. Lo vimos también en un anterior post de hace ya unas semanas. Efectos del cableado. La calidad de los cables de conexión, y sé que voy a ser criticado por ello, entre el amplificador y los altavoces no influyen en absoluto en la calidad del sonido. Insisto, no influyen en absoluto en la calidad de sonido. Unos cables de buena calidad son más que suficiente para este menester. Amplificadores mono versus amplificadores estéreo. Los amplificadores mono tienen un solo canal, evidentemente, y se utilizan generalmente para alimentar un solo altavoz o bafle. Los amplificadores estéreo, en cambio, tienen dos o más canales y se utilizan para sistemas de audio estéreos o multicanal. De la utilización de uno u otros dependerá tan solo la diafonía y la relación señal-ruido, jamás la coloración. Mantenimiento. Como ya vimos también la semana pasada, es muy importante mantener debidamente ajustados sobre todo los vías de nuestros amplificadores a válvulas. Al igual que reemplazar las válvulas al final de su vida útil indicada por cada uno de los fabricantes. De las válvulas, no del amplificador. Como ya vimos también en el pasado post del pasado viernes. En resumen, un amplificador, señores, amplifica y nada más. Si hace alguna cosa más es por alguna razón. No tiene por qué introducir ningún tipo de coloración específica u otra característica en su sonido o en nuestro sistema. Si no, se les llamaría coloreadores, correctores, manipuladores de señal o cualquier otro adjetivo.
Como siempre digo, que nada ni nadie decida por ti, que nada ni nadie te diga qué es lo que es correcto. Toda influencia será seguro, muy negativa para tu disfrute. Y eso es todo por hoy, que como siempre digo, no es poco. Tomad vuestras propias opiniones, conclusiones y consideraciones. Quedo abierto, como sabéis, a cualquier duda, pregunta, aclaración, cuestión o sugerencia por vuestra parte, que como siempre será más que puntualmente respuesta. Recordad, si os ha gustado, por favor, no me cansaré de insistir. Dadle al like. Faltan likes en todos los posts, los de los demás y los míos. Suscribiros si no lo estáis ya. Acordaros de darle a la campanilla gris para que YouTube os avise de cualquier novedad dentro del canal. Y sobre todo, de cualquier novedad cada viernes a las 8, como ya estamos acostumbrados. Gracias, sobre todo, por llegar hasta aquí y por aguantarme. Nos vemos, si así lo creéis oportuno, el próximo viernes en un próximo capítulo de A las 8 estrenamos. Esta vez hablaremos, yo creo que de algo interesante y que creo que muy pocos realmente conocen, aunque algunos se jactan de conocerlo y mienten como bellacos. Será de cómo se graba un álbum o un disco, sus procesos y sus pasos. Hasta entonces, como siempre digo, que paséis una muy feliz y una muy musical semana. Nos vemos.